La saga de libros más vendida de la historia, seguramente junto a Señor de los Anillos, el mundo mágico y fantástico más influyente de la cultura pop, uno de los protagonistas y uno de los villanos más icónicos y reconocidos en todo el mundo de la literatura y el cine. Pero sin embargo, esta saga es quizá una de las más grandes ironías en cuanto se habla de calidad y fama. Unos grandes ejemplos donde se demuestra que muchas veces las buenas ideas por sí solas no son suficientes y su ejecución y construcción no son sólidas y competentes. Bring Gots, Lumos, open the vault when the boy knocked. Ron already said Stop acting silly. It's Hagrid and Harry. Brolly in my palm, but it's calm now. I open carry. Sean bienvenidos a la segunda parte de esta revisión a la saga de Harry Potter. En el video pasado revisionamos las primeras 4 entregas: la Piedra Filosofal, la Cámara de los Secretos, el Prisionero de Azkaban y el Cáliz de Fuego. En este video terminaremos de revisionar la saga completa, yendo desde la Orden del Fénix hasta las Reliquias de la Muerte. No explayaré mucho en algunas cosas que ya cité en el video anterior, así que si es el primer video que ven de la revisión, por favor, vean el video pasado para que estén al tanto de todo y puedan comprender con mayor claridad la nota final a la franquicia. Ahora sí, comencemos. La Orden del Fénix tenía mucho potencial y estaba rodeada de mucha expectativa. Voldemort había vuelto, matando en el proceso a un estudiante. Harry ahora estaba en constante peligro, tanto que se ve obligado a usar magia en el mundo humano. Aparece un grupo llamado la Orden del Fénix, que es una organización creada por Dumbledore para enfrentar a Voldemort. Todo rodeando una posible guerra y persecución, y de hecho es el primer filme de la saga que tiene alta dosis de acción. No es la mejor, estamos de acuerdo, ya que al final son solo intercambios de rayos y hechizos hasta que alguien atine o se le caiga la varita. Pero igualmente fue un gran contraste ver tanta acción después de 4 filmes enfocados principalmente en el misterio y la expansión de mundo. ¿Cuál es el problema entonces? Que el filme se complica de forma forzada y sin justificación alguna. Introduce al Ministerio Mágico, que por cierto nunca había intervenido, y este mete a Umbridge a la escuela, se vuelve la nueva directora y prácticamente le complica a todos los personajes. ¿Por qué? Porque sospechan que Dumbledore busca generar un grupo que se rebele contra el Ministerio. ¿Bajo qué argumento o sospecha? Decir que había vuelto Voldemort sin pruebas. Y según este universo es suficiente para que el Ministerio maquine una conspiración tan absurda como esa. Además, que desde el vamos, no es como que se planteara un cambio académico o algo por el estilo, todo seguía igual. Pero de repente hay una conspiración según el ministerio. Resalto tanto lo absurdo que es este evento porque es a raíz de esto que los personajes no pueden avanzar con su investigación, y de hecho la mitad del filme solo se trata de cómo Umbridge, personaje aburrido y unidimensional por cierto, es malvada porque sí y le hace imposible la vida a los alumnos porque sí. Y eso se entrena a escondidas además, hasta que logran deshacerse de ella, claro. Y cuando ves que todo surge por una tontería es donde notas que es tiempo perdido de forma forzada. Y ya que cito el entrenamiento, ¿recuerdan que en la primera parte de esta revisión mencioné que la mayoría de hechizos útiles o que más usan los personajes los aprenden fuera de pantalla? Bueno, acá está el ejemplo perfecto, porque fuera del espectro Patronus, ¿en qué momento Harry aprende tantos hechizos de ataque y defensa? Nadie lo sabe. Por otro lado, la dichosa Orden del Fénix no participa sino hasta el final. El título del libro y el filme es literalmente ese, pero esta no aporta nada nuevo a las dinámicas de personajes, no le brinda algo diferente al ritmo de la historia, no son particularmente útiles y solo aparecen para la pelea final, a la cual por cierto llegan tarde. Y esta orden, como podrán adivinar, está conformada de personajes planos, lo cual es decepcionante cuando ves que la mayoría son personajes que llevan toda la saga apareciendo, como Snape, Dumbledore o el padre de Ron. También sería en esta entrega donde estipularía que Harry es el elegido, que solo él podrá matar a Voldemort, que debe ser el evento que terminó de enterrar la franquicia. Y bueno, por si alguien no lo entiende, el concepto del elegido por lo general es nocivo para una historia porque te arruina el drama, literalmente un auto-spoiler. Te están diciendo en la cara que el héroe ganará, y eso solo puede ser compensado cuando dicha profecía es puesta en duda, o cuando hay varias subtramas interesantes, o se usa como una forma de darle responsabilidad y presión al héroe o los héroes, o esta no es muy tomada en serio. Pero Harry Potter no usa ninguno de estos recursos, no posee subtramas interesantes porque uno las construye y todos los personajes apestan o son muy planos. La profecía nunca es puesta en duda en ningún momento, al punto de hacer el actuar de muchos personajes muy inconsistente y sin fundamento, es decir, ¿por qué en esta película, cuando los seguidores de Voldemort atacan a Harry, no lo matan? ¿Qué se los impedía si lo tenían desarmado y vulnerable? Sé que Voldemort quería matarlo por sí mismo, pero es un capricho de villano fundamentado en nada. Voldemort pudo ganar desde mucho antes si hubiera permitido que alguien más matara a Harry. Solo pareciera que todos los personajes toman decisiones sin ningún motivo para hacer que la profecía se cumpla.
Pero volviendo a la película, no es solo que no matan a Harry, no matan a nadie. Los supuestos y muy crueles seguidores de Voldemort no matan a ningún alumno o amigo de Harry por ninguna razón. Y cuando los tienen rodeados convenientemente, aparece la Orden del Fénix. Y eso es lo otro, porque los buenos no matan a nadie tampoco. Nunca se especifica que el hechizo de muerte, Avada Kedavra, requiere algún tipo de nivel, complicación o tenga alguna consecuencia. Seguramente dirán que es por el tema de la división de almas, pero Bellatrix, por ejemplo, mata a 2 personas en la saga o incluso más, y nunca vemos que eso le preocupe, le afecte o siquiera se mencione, así que ¿cuál es la excusa? Luego matan a Sirius Black, sin que pudiera mostrársenos mucho de su persona, su pasado, sin que se construyera una relación fuerte con Harry, haciendo de su muerte nada importante a decir verdad. También decir que Voldemort aparece hasta el final de la pelea en vez de hacerlo desde el principio, y convenientemente, Dumbledore también aparece en ese momento, y cuando parece que Voldemort matará a Harry, por cosas del destino y la suerte, llegan los integrantes del ministerio y se dan cuenta que estaban equivocados. Por favor. 3 de 10 para esta entrega. Luego seguiría El misterio del príncipe, el cual es un filme que tiene una trama confusa y que se ve truncada por diversas subtramas que no llevan a mucho o no era la gran cosa después de todo. Harry debe averiguar qué le dijo el nuevo profesor de pociones a Voldemort en el pasado para poder deducir cómo vencerlo. Pero a su vez, encuentra un misterioso libro de pociones y hechizos de un tal príncipe mestizo, personaje del cual no se abunda en nada, no se explica exactamente qué tiene ese libro de curioso o importante, y donde la revelación final no fue la gran cosa porque sea en un momento de mala exposición, donde eso no tenía nada que ver ni mucho peso, a decir verdad. Mientras tanto, se sospecha que Malfoy matará a Dumbledore y que este a su vez quiere introducir a los seguidores de Voldemort a Hogwarts. Y como plus, Hermione tiene un drama romántico con Ron y Harry con Ginny. Romances que si bien no son estorbosos ni particularmente incómodos, se sienten como tiempo muerto entre una historia donde pasan tantas cosas y se le da tanto espacio y foco a romances nada interesantes. Y claro, la cereza del pastel es ver que el drama que rodeaba al nuevo maestro y lo que pasó entre este y Voldemort es una tontería al final del día. Cuando cualquiera hubiera pensado que este colaboró, participó o hizo algún tipo de alianza o trato con este, solo resulta que le explicó cómo dividir su alma mediante asesinatos, tomando en cuenta además que Voldemort ya lo sabía, solo estaba rectificando la información. Y realmente nunca entiendes por qué tanto drama por algo tan tonto, o por qué se siente culpable exactamente. Es decir, por poner un ejemplo, si un agente de la policía, supongamos, nos cuenta sus anécdotas en su lucha contra el narcotráfico, y yo, por ejemplo, que lo escucho, me vuelvo un narcotraficante, ¿es culpa del policía? ¿Qué lógica es esa? Si el maestro le hubiera dicho la verdad a Dumbledore desde mucho antes, lo hubieran podido detener desde antes de que Harry llegara a Hogwarts incluso. Además que el dichoso flashback y en general los flashbacks de esta entrega no nos dicen nada. Nuevamente pudiste exponer mejor la filosofía de Voldemort, porque decidió convertirse en lo que es, o algo así. Lo único que vemos es otro Sasuke. Y seguramente esperarán que cite la muerte de Dumbledore como un evento muy impactante y fuerte. Y la verdad, si bien la escena estuvo bien dirigida, la muerte destaca más por el hecho de perder al supuesto mago más fuerte de todos, que por el personaje en sí, ya que Dumbledore apenas convivió con Harry. No se nos dijo nada de su pasado, de su personalidad, de su filosofía y no hizo grandes aportes en la saga. Lo más sustancial que hizo fue salvar a Harry en la Orden del Fénix y explicarle a medias el concepto de los Horcruxes, es decir, tuvimos que esperar 5 películas para que hiciera algo notorio y 6 para que aportara algo al conflicto, pero ni siquiera eso hizo, al menos a mí, que me encariñara con el personaje. Siempre tuvo el rol de la voz de la razón o ser el sabio y consejero del héroe, el Gandalf de esta historia. Pero su escasa participación, sumado a su pobre caracterización y nulo desarrollo o profundización, me hace verlo como un personaje olvidable y prescindible a decir verdad. Los demás personajes se mantienen relativamente igual. Ron se vuelve más masculino supongo, Hermione abre sus sentimientos con Ron aunque nunca se explica cómo se enamora de ese exactamente, y Harry sigue siendo el intachable, correcto, valeroso protagonista de la historia. Muchas veces tachado de terco, pero incluso en esa terquedad termina siendo felicitado, vanagloriado o averiguando algo importante. Y créanme que tanto esta entrega como la anterior no serían tan malas si se esforzaran al menos un poco con los personajes, pero ya que no es así, lo siento. Pero este filme también es un 3 de 10. Y llegaríamos al fin a las Reliquias de la Muerte, el final de esta saga. Filmes que los fans aman por su nivel de espectáculo y el hecho de abandonar la rutina que llevaba la saga, ya que durante estos 2 filmes no hay misterios ni problemas en Hogwarts, sino son los héroes huyendo de los villanos y buscando los Horcruxes con ayuda de lo que Dumbledore les dejó. Y ciertamente yo mismo puedo entretenerme con estos filmes, pero son tan inconsistentes en su fundación y como todo se posterga por omitir información bajo ningún fundamento, que hace que se sienta como una pérdida de tiempo en retrospectiva. Y voy a ir al grano.
Primero, si Dumbledore tuvo el tiempo para explicarle a Harry qué son los Horcrux, ¿por qué no le dio pistas de dónde estaban? ¿Por qué no le dijo cómo destruirlos y todo lo demás? Solo piensen por un momento que Dumbledore le hubiera dicho a Harry que eran las reliquias de la muerte, para qué servían, qué escondía la Snitch dorada, le diera a Harry pistas o sugerencias de dónde encontrar los Horcrux y le hubiera dado la espada de Gryffindor en ese momento. ¿Saben qué hubiera pasado? Sí, nos hubiéramos ahorrado casi toda la primera parte de las Reliquias de la Muerte, porque la primera parte de las Reliquias de la Muerte son solo los personajes descifrando las pistas y obsequios que dejó Dumbledore, para qué sirven, dónde buscar Horcrux y cómo destruirlos, cuando Dumbledore pudo fácilmente darles la mitad de esta información o incluso más. Y no solo lo digo por sentido común, sino porque estas falencias serían compensadas, entre comillas, con conveniencias argumentales, lo cual es todavía más fraude. No saben dónde están los Horcrux, no pasa nada. Un duende random sabe que uno de ellos fue robado por un don nadie presentado en esta película, y este don nadie no recuerda a quién se la vendió, pero ¡oh, qué suerte! El periódico tirado junto a él tiene una foto de dicha mujer que es Umbridge. No saben cómo hallar la espada de Gryffindor, pero ¡oh, qué suerte! Aparece en el agua frente a ellos. Harry morirá y Ron decide volver en ese preciso momento para salvarlo, y así con más cosas. El otro aspecto cuestionable y bastante endeble de este par de películas, incluso de toda la saga en retrospectiva, es el actuar de los villanos. No solo no es suficientemente tonto que no maten a Harry porque Voldemort no lo permite, pero este sin embargo no lo busca activamente, sino también cuando te pones a pensar en los seguidores y ayudantes de Voldemort, solo te preguntas, ¿por qué lo siguen? ¿Por qué lo ayudan? Por temor, supongo, porque nunca se nos expone su filosofía, su personalidad, cuál es su objetivo más allá de matar a Harry, es decir, qué hará después de matarlo, su pasado más a fondo y claro, por qué ayudarle. Cuando ves que todo esto no es abundado en la saga entera, que son 8 películas, de repente ese inmenso ejército que sigue a Voldemort y toda la gente que lo ayuda a revivir y demás, pierde sentido. ¿Qué ganaba o qué razón tenía el profesor random de la primera película en ayudar a Voldemort? Nadie lo sabe. ¿Por qué el hombre rata es tan fiel a este? Nadie lo sabe. ¿Por qué miles y miles de magos lo siguen y ayudan con tanta fe si nunca se nos dice nada de este? Nadie lo sabe. Y es que esta falta de caracterización y exposición de la postura del villano hace de la dichosa guerra un conflicto forzado y sin ningún fundamento ideológico o sólido. Solo son malos porque le temen a Voldemort y aparecen para que haya drama en la película, eso es todo. Y verán, con estos dos detalles acabo de tomar prácticamente la trama y construcción de estas dos entregas. Igual, para los que estén diciendo que solo soy un crítico amargado, decir que de forma positiva es el punto de la saga donde más se rompió el status quo. Vimos a los héroes viajar por muchas partes buscando respuestas, aliando fuerzas con duendes y otros magos, y es también donde mueren muchos personajes y de forma digna además. Remus y su esposa mueren con la cabeza en alto, Dobby muere siendo de utilidad y dejando una buena impresión. La única muerte agridulce de esta entrega o par de entregas es la de Snape, que como si fuera Itachi le revela a Harry que él nunca fue malo, que siempre amó a la madre de este y estuvo cuidándolo todo este tiempo. Y si bien tiene sentido, fue anticipado sutilmente y era algo que incluso se intuía en parte, debido a que este, a pesar de ser un emo antisocial, siempre estaba del lado bueno, ayudó a Harry con su escoba y Dumbledore confiaba mucho en él. El problema es que todo ese plan, como mencioné antes, no tiene sentido. De verdad, ¿era necesario que Snape matara a Dumbledore y se uniera a Voldemort cuando lo único importante era decirle a Harry que él era otro Horcrux? ¿De verdad? ¿Ese es el gran plan? ¿Suicidarnos para luego decirle que debe morir? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué no solamente se lo revelaron en la entrega del Príncipe Mestizo? De verdad, un sujeto que se las ha arreglado solo, que es huérfano, que ha visto morir a su padrino y a Robert Pattinson, que está a punto de morir pero siempre derrota o huye de Voldemort y además es el elegido y no son capaces de decirle la verdad. Solo piensa en todos los problemas que se hubieran ahorrado. Sumo que no hacía falta matar a Dumbledore en retrospectiva, solo fue un evento para crear drama, no servía de nada. Se supone que era para que Voldemort confiara en Snape, pero ¿qué ganaban con eso? ¿Qué cambió con eso? Si de todos modos iba a morir, no hay mucha lógica en ese plan. Mientras que si le decían la verdad, podían planear con mayor... desde antes, podían planear con mayor detalle cómo derrotar a Voldemort, ya sabiendo la verdad. Y Dumbledore se quería vivo, alguien que hubiera sido muy útil en la batalla final. Pero bueno, Harry va a que Voldemort lo mate solo para que no muera porque lo que murió era la parte del alma de este. Que si bien se estipula y se anticipa un poco, la escena está rodeada de despedidas con lágrimas, reencuentro con sus padres y amigos muertos. ¿Qué va? El flashback de Dumbledore es literalmente diciendo el muchacho debe morir, solo para que no pase nada. De hecho, Voldemort, en vez de verificar él mismo si Potter murió, le pide a una mujer que convenientemente estaba sirviéndole por conveniencia y le ayuda a Harry diciendo que estaba muerto cuando no es verdad. Es acá donde también te das cuenta
que nada en esta saga pasa a favor de los villanos. De verdad, absolutamente ningún evento, accidente o descubrimiento favorece a los villanos. Y bueno, Harry derrota a Voldemort y es feliz para siempre. Sé que son dos filmes para representar una única historia, es más práctico darle una nota general a ambas entregas, que repito, puede ser entretenida, yo mismo puedo disfrutar el espectáculo, la acción, y cómo cambia la dinámica y status quo de la historia. Pero eso no es suficiente, y el punto de este canal es ser lo más honesto y objetivo posible, y para estas dos entregas les doy un 3 de 10. Dejando a la saga en conjunto como un 3.5 de 10, o bueno, 3 de 10, cuando se habla de notas tan bajas siento que los decimales realmente sobran. Y si tuviera que decir cuál es la mejor entrega, sería la Cámara de los Secretos, que por mi reseña sabrán que fue la que tuvo mayor nota, aunque haya sido por poco, y la peor diría que es el Cáliz de Fuego, ya que junto a la Orden del Fénix son las únicas que tienen tramas rebuscadas y forzadas, con la diferencia de que esta ni siquiera posee algo de acción, haciéndola bastante aburrida. Y de la saga en general, ¿qué puedo decir? Afirmar que tenía potencial es una verdad a medias. Tuvo elementos creativos, como el diseño del mundo y ciertos conceptos como la Reliquia de la Muerte o la Cámara de los Secretos, que son interesantes como conceptos, pero ejecutados fueron un bodrio. Al final es una historia que destaca más por lo atractiva que se ve visualmente y claro, la nostalgia, ya que no es coincidencia que las personas que más aprecien esta saga sean los millennials y los centennials, pero que sin embargo las generaciones más modernas o más retro no sientan ninguna atracción o interés por esta obra. Pero como siempre, esperaré tu opinión. ¿Qué opinan de Harry Potter? ¿Les gusta la saga? ¿Cuál es su entrega favorita? Y demás. Acompañen mis siguientes reseñas que son las que ven en pantalla. Y sin más que decir por su atención, muchas gracias.